Al iniciar esta semana nos ponemos en las manos de Dios, pidiendo para que su presencia nos acompañe y nos ayude a tener una semana llena de alegría, paz y amor en nuestras familias y en nuestro trabajo. Te invito para que reflexionemos el Evangelio de San Lucas del capítulo 18 del 9 al 14. También a unos que presumían de ser hombres de bien y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, de pie, hacía interiormente esta oración. Dios mío, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese que recauda impuestos para Roma. Ayuno 2 veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. Por su parte, el recaudador de impuestos, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este bajó a su casa reconciliado con Dios y el otro no, porque el que se engrandece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este evangelio nos habla de 2 maneras de vivir la fe totalmente opuestas. Por un lado tenemos al fariseo. Este personaje pertenecía a un grupo religioso radical judío. Eran creyentes conocedores profundos de la palabra de Dios, comprometidos, vivían su fe de manera rigurosa. Nos dice el texto que el fariseo está de pie en actitud de soberbia, ya que está en el templo, casa de encuentro con Dios. Su oración es correcta solo hasta cuando dice te doy gracias, pero en adelante vemos una actitud bastante soberbia al decir no soy como los demás, pecador, adúltero, ladrón, ni como ese cobrador de impuestos que está ahí. Y se enaltece por ser cumplidor de la ley, de las normas, de pagar el diezmo. En definitiva, es un hombre que se cree sin tacha, sin error delante de Dios. Es un hombre que señala, que menosprecia, que se siente más que los demás. Este conformismo lo lleva a sentirse seguro delante de Dios, pues cree que como está bien. Podríamos decir que su oración más bien es para que Dios le alabe, lo reconozca, lo bueno que es. Por otro lado está un cobrador de impuestos. Estos, ante los ojos de la sociedad, eran vistos como pecadores, porque quitaban el dinero a los pobres, a la gente, para dárselo al imperio. Personas que no eran creyentes, no asistían de manera asidua al templo, ni oraban, por supuesto. Pero qué contradictorio que en esta ocasión el texto nos habla que está en el templo, pero a diferencia del otro, este ni siquiera levanta la vista. Es una actitud delante de Dios de humildad, de arrepentimiento. Tampoco se compara como si lo hace el fariseo. Este más bien se arrepiente, se golpea el pecho en signo de arrepentimiento y ora a Dios diciendo, Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Este evangelio sintetiza lo que leíamos en la primera lectura del libro del Eclesiastés, porque Dios escucha al pobre, al afligido, y lo mismo el Salmo que dice, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Frente a estas 2 maneras de ser, ¿dónde me ubico?
cuál considero que es como yo vivo mi fe. Es posible que lo primero que se nos viene a la mente es decir, no, yo no soy como el fariseo, yo soy como aquel cobrador de impuestos. Al decir esto, ya estamos actuando como el fariseo. El Evangelio nos invita a revisar cuáles son mis actitudes, cuál es mi manera de vivir la fe como creyente. Aquel que se enaltece o por el contrario, el que se humilla delante de Dios, el que se considera necesitado de Él. La humildad es una virtud teologal muy recordada en las reflexiones teóricas, en las predicaciones, pero muy olvidada en la práctica diaria. Muchas veces las predicaciones de obispos, sacerdotes, pastores y laicos no tienen nada que ver con la manera como tratamos a los demás, muchas veces con arrogancia, prepotencia y soberbia. El reconocerme pecador, arrepentido, son evidencia de la necesidad de Dios. Es la actitud humilde y sincera que debemos tener delante de Él, pues solo Dios escucha la oración del humilde, del abatido. Los textos de la palabra de Dios para el día de hoy resaltan que esta virtud de la humildad es muy propia en los pobres, en las personas que en medio de sus necesidades, con actitud humilde, van y reconocen su pobreza, su necesidad de Dios, van y le gritan, le claman a Dios y Él los escucha. Porque para Dios, como dice el eclesiástico, no cuenta el prestigio, la sobradez, la prepotencia, la soberbia. Después de haber leído este texto del Evangelio, podemos realizar una oración de rodillas delante de Dios, reconociendo nuestra finitud, nuestra pequeñez ante su majestad. El contemplar la creación es un reconocimiento humilde que debemos hacer todos los seres humanos de la grandeza de la presencia de Dios. El reconocer nuestro pecado, nuestras fallas, nuestros errores, es una actitud humilde que debemos hacer delante de Dios. El pedir perdón cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando ofendemos, cuando lastimamos al otro, es una actitud humilde propia de un cristiano. El reconocer que no somos perfectos, que fallamos, que nos equivocamos, que necesitamos mejorar, cambiar, transformar nuestra vida. Es una actitud humilde delante de Dios. Y sobre todo debemos pedirle a Dios para no seguir el camino de este mundo, donde se alaba y se enaltece al soberbio, al prepotente, al rico, al orgulloso, al que más tiene. Debemos ser humildes, respetando, brindando cariño, consuelo, una palabra de aliento al pobre, a la persona sencilla, al humilde. Amén. No olvides compartir esta reflexión con otras personas y suscribirte a este canal en YouTube. Que tengas una bendecida semana.